Hoy unidos elevaremos es majestuoso, fuego y vida eres Señor, santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Veraz y justo, incomprensible.
Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que usted se encuentre bien en casa y que la gracia de Dios esté con usted y su familia. Vamos a iniciar este tiempo con un momento de oración. Vamos a orar. Amado Padre, eterno Señor, gracias por permitirnos estar aquí reunidos como hermanos. Gracias, Señor, por usar esta plataforma en estos días tan difíciles. Clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia y tu gracia. Seas tú perdonándonos, seas tú limpiándonos, Señor. Y permítenos, Padre, en esta mañana aprender tu palabra, Señor, seguir aprendiendo sobre este temor tan importante, Señor, para nuestras vidas como cristianos. Permítenos, Padre Santo, aprender estas verdades plasmadas en tu palabra, que, Señor, pueda calar en nuestro corazón, pueda, Señor, entrar en lo más fondo de nuestro ser, pueda, Señor, discernir, pueda, Señor, quebrantar nuestros pensamientos, nuestros argumentos, y tú puedas producir esa transformación, esa madurez que es necesaria, Señor, en tu pueblo. Padre amado, usa este instrumento de barro, que sea para tu gloria y tu honra, Señor, todo lo que se va a decir en este tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, estamos cerca ya de terminar nuestra serie, el saludable temor de Dios, en esta ocasión con el temor reverente resulta en excelencia. Lo que ofrecemos habla mucho de la calidad de nuestro amor o de nuestro compromiso o entrega. Podemos ver el regalo y darnos cuenta si fue de último minuto, si hubo dedicación, si atinó con detalle al gusto, si busca complacer o calmar su conciencia, si lo hizo con amor o por obligación. Al recibir un regalo nos damos cuenta de estos detalles. Quizás usted no sea tan exigente con sus regalos, porque en definitiva es un regalo, aunque el regalo revelaría la calidad de su generosidad. Dios nos da el regalo de la vida eterna por la fe en Jesús, y no por ser un regalo es barato o mediocre. Por el contrario, el precio fue incalculable y la calidad del regalo se ve en el perdón de nuestros pecados, en la salvación eterna, en la entrada directa al Padre, en esa guía y presencia permanente del Espíritu Santo, en la identidad irrevocable que tenemos de ser hijos de Dios, etc. Quizás usted no sea exigente en sus regalos, pero debe serlo en algo. Algunos lo son en las prendas que compran, otros lo son en la comida que se sirve, otros en el desenvolvimiento o la entrega de su trabajo, otros lo son con sus hijos, aunque con ellos mismos no lo son. Otros son exigentes para encontrar pareja, aunque no lo sean con ellos mismos. Otros son exigentes por lo que esperan de los demás. Pocos son exigentes con la calidad de lo que están ofreciendo. Recuerdo cuando uno de nuestros hermanos en el grupo de música nos hacía ensayar una y otra vez hasta que salga lo mejor, hasta que suene mejor a su oído. Él reconocía nuestras limitaciones, pero sabía también que podíamos esforzarnos, por ello exigía siempre algo más. Podemos exigirnos con el enfoque en nosotros mismos, es decir, lo hago de la mejor calidad porque está en juego mi honor, mi reputación, mi firma, mi prestigio. Podemos exigirnos con el enfoque en el objeto, es decir, lo hago de la mejor calidad porque esta excelencia hace justicia al nombre para quien me estoy esforzando. Podemos exigirnos con el enfoque de la ganancia, es decir, lo hago con esta excelencia porque es justificable con la ganancia. Hay réditos, algo voy a recibir a cambio, por eso es que lo hago de esa calidad. Cuando hacemos algo para Dios, ¿cuál debe ser nuestra motivación a la excelencia? ¿Cuál es la motivación para dar más allá de nuestras fuerzas o esforzarnos? En ocasiones, cuando damos algo a Dios, sea tiempo, dinero, habilidades, adoración, servicio o algo de nosotros, somos mezquinos y mediocres. Frases como, con eso basta, es suficiente, ¿para qué tanto? No lo van a apreciar, para que no siga molestando. Dios ve el corazón, etc. Actitudes como, pero si todos llegan tarde, pero si todos no cantan, pero si están distraídos, pero si nadie lo va a saber, pero ¿por qué yo? Me da vergüenza, es un desperdicio, etc. Todo esto revela un conformismo completamente humano. Somos mediocres y ofrecemos mezquindad cuando no entendemos delante de quién estamos o para quién lo hacemos. Cuando uno busca la definición de excelencia, que quiere decir superior, calidad o bondad, que hace digno de singular aprecio o estimación algo. Otra acepción es el tratamiento de respeto o cortesía que se da a algunas personas por su dignidad o empleo. Esto es excelencia. Por ejemplo, la excelencia de dar debe ser la generosidad. La excelencia del amor es la acción. La excelencia del perdón es la restauración. La excelencia de aprender es la atención y la aplicación. Vamos a aprender hoy acerca de la excelencia como el temor de Dios. El ejemplo que vamos a tomar son los días del profeta Malaquías.
Malaquías profetizó después de que el pueblo de Dios regresara del exilio de Babilonia y se instalaron en Jerusalén y Judá. El templo se había reedificado y el dirigente al mando es un gobernador persa. Aunque no se proporciona fecha alguna para la profecía, el problema del divorcio, que se menciona en el capítulo 2, también estaba presente en el tiempo de Esdras y Nehemías. La renuencia a proveer para el templo que hallamos en Malaquías también aparece en Nehemías, por lo que podemos fechar esta carta y los sucesos de los días de Malaquías cerca a los días de Nehemías. Malaquías, como levita, encarnó la verdadera profesión del sacerdote. Más que practicante de ritos y sacrificios, el sacerdote debía vivir los preceptos del pacto de Dios y debía enseñarlos al pueblo. Fue así como se encarnaron en la persona de Malaquías el profeta y el sacerdote, y así se convirtió en precursor de Elías, Juan el Bautista, quien fue a la vez profeta y sacerdote. Este a su vez fue precursor de Jesucristo, el verdadero profeta y sacerdote y rey. A través del mensaje del profeta aprenderemos que la excelencia revela un temor reverente y genuino en el creyente. Señalamos desde un inicio que somos mediocres y ofrecemos mezquindad cuando no entendemos delante de quién estamos o para quién lo hacemos. Veamos por qué Dios merece excelencia. Dios merece excelencia. Dios se merece excelencia por su inmutable amor. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Cuando uno abre el libro de Malaquías, uno se va a encontrar con la presentación del profeta, pero con la primera mención acerca del amor de Dios. ¿Por qué es que el Señor está demostrando o mencionando por qué es que los ama? Dice Malaquías capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob y sin embargo amé a Jacob? Hay tres grandes características del Señor Dios en el Antiguo Testamento, que son, ama a su pueblo, salva a su pueblo y habla a su pueblo. Uno va a notar estas tres características del Señor con su pueblo. Es que los ama, es que los salva y habla a su pueblo. Esto es demostración del amor de Dios, de la cercanía de Dios para con su pueblo. Esto es algo que no podemos negar. El Señor afirmaba que los amaba y el pueblo decía, pero ¿es cierto que nos ama? ¿Cómo has demostrado que nos ama? Y esto lo notamos. ¿Cómo es que realmente el Señor ama a su pueblo? Lo notamos en las Escrituras. En Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas, porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí está claramente registrado cómo el Señor demostró que los ama. Obviamente, la existencia de este pueblo y aún el rescate que Dios hizo para sacarlos de Egipto demostraba que Él los amaba. Esto era recordado en los cánticos de los salmos, como dice en el Salmo 106. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Esto era innegable. Sin embargo, este pueblo dice, ¿en qué nos has demostrado que nos amas? ¿Cómo nos has amado? El Señor les dice, yo os he amado. Estas palabras de Malaquías no inician una relación, se introducen dentro de una larga historia del amor de Dios por su pueblo. Sus respuestas de obediencia y desobediencia, de fidelidad e infidelidad. ¿Es correspondido Dios a su amor? Tristemente no. Esto es evidente en la premisa de este libro. Cuando uno empieza a abrir este libro, lee profecía de Malaquías. Sin embargo, profecía no solo se puede traducir como mensaje, como oráculo, sino también como carga o sufrimiento. La primera palabra con la que se abre este libro también provee la nota y el tenor del mensaje. Dios está muy triste por la actitud de su pueblo. Lo estamos viendo, apenas estamos leyendo en el versículo 2. Le dice, yo les he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos has amado? Esto es muy triste. Es evidente también en la réplica de su pueblo. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. Negar que Dios los haya amado es rechazarlo. Es contradecir a Dios. Contradecir a Dios se halla en lo hondo del corazón del pueblo. Esta respuesta no solo era instintiva y característica. Este pecado de dudar del amor de Dios, el primero que se menciona, conduce de forma natural a las demás transgresiones. El hecho de negar que Dios me ama, el hecho de no verlo, esto conduce a otros pecados que se mencionan en este libro de Malaquías. De aquí detona los demás pecados, las demás ofensas
hacia Dios. ¿Cómo podría el pueblo de Israel dudar que Dios lo amaba? Si Dios lo había demostrado en todo su caminar, el hecho de conducirlos de Egipto a la tierra prometida, el hecho de sostenerlos en la tierra prometida, sus infinitas misericordias demostraban su gran amor. Nadie parece cuestionar que se contradiga a Dios. O sea, nadie empieza a decir, ¿cómo se te ocurre decir que Dios no te ama? ¿Cómo puedes dudar del amor de Dios? Nadie replicaba esto, nadie salía en defensa de Dios. Cuestionar a Dios se había convertido en algo socialmente aceptable entre su pueblo. Y como nadie aboga por el amor evidente de Dios, es Dios mismo quien argumenta amarlos con hechos. Y es por eso que el texto dice, en el versículo 3, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. El Señor está demostrando que si el pueblo de Israel existe es porque el Señor los escogió y los eligió. Si tuvieran que comparar a Jacob con Esaú, Esaú era guerrero, era fuerte, era valiente, era el primogénito, alguien más destacable. Sin embargo, el Señor escogió a Jacob porque él simplemente lo quiso. Fue de su voluntad, fue de su generosidad, fue de su designio. Aun cuando el Señor va a introducirlos, le hemos leído hace un momento, al pueblo de Israel, a la tierra prometida, no es porque ellos se lo merecían, no es porque ellos eran un pueblo numeroso o virtuoso, era porque el Señor los había escogido para amarlos y estaba cumpliendo su promesa hecha a sus padres, a Abraham, por ejemplo. ¿Es correcto que Dios juzgue a Edom? Sí, porque lo que caracterizaba a Edom era maldad. Dice el versículo 4, son territorio impío. Y además el pueblo de Edom son los descendientes de Saúl, los edomitas. Ellos siempre estuvieron en contra del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, ellos se opusieron a darle pase. El pueblo de Edom siempre se presentó como enemigo del pueblo de Dios. ¿Acaso Israel no lo era también? ¿No se comportó de manera indigna, de manera impía? Sí, pero Dios tuvo misericordia de él y por tanto ha santificado a su pueblo así como él es santo. Dios es libre de actuar con misericordia y de conceder sus mercedes a aquellos a los que él elige. Algo interesante sucede aquí. Recuerden que estamos en los días en los que el pueblo de Israel regresó de Babilonia, de estar en exilio ahí por 70 años, y está regresando a su pueblo. Pero recordemos que cuando Babilonia se volvió la nación más poderosa, no solo conquistó a Israel, sino también a Edom, a todos los países circundantes de Israel, a los amonitas, a los moabitas, a los egipcios, a muchos países los subyugó Babilonia y varios de ellos desaparecieron, se extinguieron, perecieron, fueron destruidos. Sin embargo, el pueblo de Israel había regresado. ¿Esto no era suficiente demostración del amor de Dios? Recuerda lo que dice Jeremías capítulo 3. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Y el pueblo de Israel está replicando: ¿en qué nos has amado? La destrucción de Edom será una señal de esperanza para Israel. Claro que sí, Edom no regresó a su tierra, pero sí regresó Israel. Por eso el texto en el versículo 5 dice: vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis: sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel, porque las misericordias de Dios se van a extender más allá de Israel. ¿Recuerdan la promesa de Dios hecha a Abraham? En ti serán benditas las naciones. Pero donde Dios está mostrando su misericordia es con el pueblo de Israel, a quien levantó y restauró para que vuelva a su tierra. Así que, obviamente, esta réplica del pueblo de Israel, ¿en qué nos has amado?, es como la malcriadez de un hijo que no entiende el amor de su padre. El pueblo en su ceguera no se había podido dar cuenta de que su propia existencia era ya una muestra de amor de Dios. Notando este amor que Dios demuestra para con el pueblo de Israel, nos preguntaríamos nosotros como iglesia: ¿ama Dios a la iglesia? ¿Me ama Dios a mí? Si intentamos responder estas preguntas en términos de cómo nos sentimos o de lo bendecidos que somos por la forma en que Dios ha suplido nuestras necesidades o deseos, o al compararnos con otros, a veces llegaremos a dudar del amor de Dios. La prueba abrumadora y convincente de este no es que ha tratado con nosotros como nuestros pecados merecían, sino que ha tenido compasión de nosotros en Cristo Jesús y en su muerte expiatoria. Por medio del sacrificio de Cristo, Él ha dejado pues a un lado el juicio y la ira que nosotros merecíamos y nos ha revestido con su justicia. Es la sorprendente gracia de Dios para con su pueblo en general y para cada uno de ellos de manera individual la que demuestra este amor. ¿Dudas del amor de Dios? No lo hagas, porque Él no te ha dado lo que realmente te mereces. Dice aquí en Efesios
2 del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios dice que demostró su gran amor. ¿En qué? En darnos vida, en resucitarnos, en hacernos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vaya demostración de amor para con la iglesia. ¿Dudas que Dios te ama? ¿Por qué tendrías que dudar del amor de Dios? No menosprecies su amor por ti. ¿Qué puede motivarnos para dar excelencia a Dios? ¿Por qué Dios se merece excelencia? Bueno, por su incomparable amor, por su inmutable amor. Y sobre todo en esta característica, por su inmutable amor. Y la demostración más clara es el pueblo de Israel, que a pesar de todos sus defectos, a pesar de todos sus pecados y sus rebeldías, el Señor siempre los ha amado. Siempre los ha amado, ha estado allí. Sus misericordias para con el pueblo de Israel han sido nuevas cada mañana. No se tiene una misericordia para una semana, sino cada día. Cada amanecer se renueva la misericordia de Dios, su amor, su gracia. Entonces, notamos claramente que esta respuesta del pueblo de Israel, de en qué nos has amado, es una respuesta de ingratitud, de mezquindad, y Dios no se merece ese tipo de respuestas. Pero Dios no solo se merece excelencia por su inmutable amor, sino también por su glorioso nombre. Dice Malaquías 1:11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Dos veces se está mencionando aquí, grande es mi nombre, grande es mi nombre. Y el Señor menciona esto dos veces porque el pueblo de Israel tenía una actitud de mezquindad, de mediocridad, de trato hacia Dios. Y Él dice, no puede ser que tengan ese trato conmigo, ya que mi nombre es grande. Es increíble que mi pueblo sea mezquino, sea mediocre en su trato conmigo, cuando en todo lugar, y en todo lugar será grande mi nombre, cuando los gentiles, la iglesia, aquí en el futuro, estamos alabando a Dios, y en todo lugar se da gloria a Dios como se debe, y en su pueblo no ocurre. Por eso es que el Señor dice, grande es mi nombre, y está reclamando aquí su derecho. El pueblo que no reconocía el amor de Dios no podía amarle, sino menospreciarle. Este menosprecio era modelado por los sacerdotes, a quienes el Señor les exhorta. Si el pueblo llegó a menospreciar a Dios y su nombre, fue porque los sacerdotes lo permitieron. Así es. Y el Señor les estaba exhortando a los sacerdotes. Les dice así a los sacerdotes, en el Malaquías 2:2. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no han decidido de corazón. Aquí el Señor les está llamando, decídanse. ¿Qué significa despreciar el nombre de Dios? ¿Qué significa despreciar el nombre de Dios? Es mucho más que lo que opinamos de tomar el nombre de Dios en vano, el uso descuidado de en la manera corriente de hablar. Es mucho más que meter a Dios en un asunto, en una discusión o en un insulto. Es mucho más que esto. De manera que menospreciar el nombre de Dios es despreciar lo que Él es, su autorrevelación, su carácter, y también supone hacer menos su presencia, ya que Él escoge el templo para morada de su nombre. En el Antiguo Testamento, Dios moraba en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, y ahí venía el pueblo. Todo aquel que quería buscarlo tenía que acudir a Jerusalén. Esto era así en el Antiguo Testamento. ¿Y a qué nos referimos? Porque ofender el nombre de Dios equivale a ofender a Dios mismo. Bueno, en la mentalidad hebrea, el nombre no solo denomina a la persona, sino que equivale a ella. El nombre equivale a la persona. Conocer el nombre de Dios es tener la oportunidad de estar cerca de Él, y nombrar el nombre de Dios era algo muy serio. Por ello existía más el peligro de profanarlo. Pero esto había llegado a veces a una exageración o a un malentendimiento, porque los sacerdotes de Judá creyeron que callando el nombre estaban honrando a Dios. Por eso no lo mencionaba. Por eso aún para escribir el nombre de Dios en los manuscritos, cambiaban de tinta y de pincel. Y al parecer esto demostraba honra a Dios, pero lo que sucedía es que no se daban cuenta de que con sus acciones insultaban la misma persona de Dios. Podían honrarlo escribiendo el nombre de Dios o guardando silencio y haciendo reverencia cuando se topaban con el nombre de Dios en la Escritura, pero lo estaban deshonrando con sus acciones.
Entonces, cuando el Señor está reclamando, ustedes ofenden mi nombre, pues está reclamando con justicia y está reclamando con indignación, porque ofender su nombre es ofender su persona. Eso es algo que tenemos que tener en claro. Recuerden que estamos hablando de Dios merece excelencia por su inmutable amor y por su glorioso nombre. ¿Cómo debían dar honor al nombre de Dios? Bueno, uno, no siendo respondones. Dice el profeta Malaquías en reclamo de parte de Dios: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, si soy un padre, dice, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Honra aquí es el estado de ser altamente respetado y o venerado. Temor aquí es ese sentido de profundo respeto a menudo por una deidad. Y la mayoría respeta a su padre, la mayoría respeta a su amo, a su señor, a su jefe. ¿Y por qué Dios no es respetado? Dios está diciendo, ¿dónde está mi respeto? Si a mí me llamas Señor y ese es mi nombre, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está esa consideración? Si a mí me llamas Padre, ¿dónde está esa honra, esa veneración, ese alto respeto, esa alta consideración que me merezco? ¿Dónde está? Pues este pueblo era muy malcriado, era respondón. Veamos esas ocasiones en que respondieron como hijos majaderos. El Señor les dijo, les he amado, yo os he amado. Y ellos respondieron, ¿en qué nos amaste? Cuando el Señor les dijo, ustedes menospreciaron mi nombre, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Cuando el Señor le dice, ustedes me han deshonrado, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué hemos de volvernos a ti? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra ti? Recuerdo las ocasiones cuando mi madre me decía algo y yo argumentaba. Yo decía, pero mamá, ¿en qué? Y mamá me decía, no seas malcriado, no seas respondón, no seas rebelde. Y para mí esto era inconcebible porque yo entendía, esto no es ser rebelde, solamente estoy tratando de argumentar y razonar contigo. Pero luego llegué a entender que esto era no sujetar. Llegué a entender que esto era una rebeldía camuflada en mis razonamientos, en mis argumentos. Y mi mamá siempre decía, respondón, no seas respondón. Y yo sé que la mayoría de los padres están familiarizados con esas frases. Bueno, este pueblo de Israel era de ese tipo, eran respondones, no guardaban silencio, no respetaban la autoridad. Es como si estuvieran hablando con un amigo, con un compañero. Y recuerda que no estás hablando con un compañero, con un amigo, con tu amigo del barrio, estás hablando con tu papá, con tu mamá. La consideración debe ser seria. Y más si estás hablando con Dios. Imagínate, este pueblo no tenía esa consideración, ese temor de entender que se estaban dirigiendo a Dios. Ese es el pecado de este pueblo. Podemos nosotros, hermanos, pecar, y a veces el pecado que cometemos contra el familiar, contra el amigo, contra el vecino, un pecado contra el prójimo, y a veces un pecado contra nosotros mismos, es considerado con mucha más seriedad que el pecado contra Dios mismo. Y el pecado contra Dios mismo es más serio, como en esta ocasión el Señor está reclamando con su pueblo de Israel. Si tan solo siguieran el ejemplo de sus antepasados. Por ello Dios les recuerda los privilegios que tienen y cuál fue el ejemplo de su antepasado Leví. Dios les llama la atención a los sacerdotes porque estos eran replicadores, igual que el pueblo, y les hace recordar que su antepasado Leví, porque los sacerdotes eran de la tribu de Leví, les hace recordar cómo se comportaba Leví delante de Dios. Dice, entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví. Dice el Señor de los ejércitos, mi pacto con él era de vida y paz, las cuales les di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. En otra versión dice, guardaba silencio delante de mí. Estaba humillado delante de mí. Cuando Dios hablaba, Leví y los sacerdotes de las primeras generaciones guardaban silencio, obedecían. Dios decía y ellos no replicaban. Sabían que Dios había dicho algo y no hay por qué objetar, no hay por qué dudar, no hay por qué responder. Simplemente queda obedecer. Había un temor que los limitaba a guardar silencio. Y aquí se menciona un pacto que hizo Dios con Leví. Se menciona en el Antiguo Testamento varias ocasiones en las que el Señor enfatiza este pacto que hizo con Leví, porque Leví fue la tribu separada por Dios para su servicio, para que ellos se dedicaran a servirle en el templo, en el tabernáculo en ese entonces. En dos ocasiones esta tribu fue santificada. La primera ocasión es cuando el pueblo se descarrió edificando un becerro de oro mientras Moisés estaba 40 días recibiendo la ley de Dios, y Moisés cuando bajó se indignó, rompió las tablas de la ley
y dijo, ¿quiénes son por Dios? Pónganse a mi lado, y mandó a los levitas para que ellos ejecutaran a los idólatras, y los levitas tomando espada ejecutaron a los idólatras movidos por la celosía, y Moisés mencionó allí de parte de Dios que los levitas estaban santificando, se estaban apartando, se estaban consagrando. Ellos desde allí estarían luchando por el nombre de Dios. Ellos serían quienes santificarían el nombre de Dios, el honor de Dios. Pero esta no fue la única ocasión. En otra ocasión se menciona en Números 25 del 12 al 13, cuando el hijo de Aarón, Finehés, también actúa santificando el nombre de Dios. Sucede que las naciones vecinas empezaron a emparentar con los israelitas, daban a sus hijos, a sus hijas, aún los adultos se casaban con las extranjeras, y esto estaba prohibido en la ley de Dios, y ellos en rebeldía lo estaban haciendo, y estaban adorando a dioses falsos, estaban adorando a un ídolo llamado Baal Peor, y entonces Dios estaba castigando a su pueblo por su rebeldía con mortandad. Gente del pueblo de Israel estaba muriendo. Entonces Finehés no se queda de brazos cruzados, y va a la tienda de un hombre que, a pesar de la tristeza y la muerte que estaba sufriendo el pueblo de Israel, había llevado una mujer extranjera a su tienda, y Finehés va y los ejecuta por el celo de Dios. Porque parece que estos hombres no habían entendido que gracias a esa desobediencia estaban siendo juzgados, el nombre de Dios había sido ofendido. Y entonces Finehés los ejecuta. Ante esta celosía, ante esta acción, Dios dice, por tanto dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Desde entonces, recuerden, toda la familia de Aarón, serían los sacerdotes, es que de la descendencia de Finehés siempre se mantiene el sacerdocio. Cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia, los sacerdotes de esta descendencia tenían la responsabilidad de continuar velando por el nombre de Dios, de servir a Dios, de llevar la palabra de Dios, pero ellos no lo estaban haciendo. Y Dios trae a memoria a esta nueva generación, de la generación de Malaquías, diciéndoles, ¿por qué no son como su antepasado Leví? ¿Por qué no actúan como él? ¿Por qué son respondones? ¿Por qué son majaderos? ¿Por qué mencionamos esto? Porque realmente el pueblo de los sacerdotes estaban actuando de una manera irreverente, pecando contra Dios. Y aquí nace una pregunta. ¿Cómo debían dar honor al nombre de Dios? Bueno, habíamos visto primero, no siendo respondones, sino guardando silencio, siendo como su antepasado Leví, temiendo delante de Dios, respetando a Dios. A Dios no se le responde en un tono majadero o rebelde. ¿En qué te hemos menospreciado? A Dios no se le responde de esa manera. La segunda manera en cómo se da el honor al nombre de Dios es al honrar la ofrenda. Y quiero que preste atención a esta sección. ¿Ok? Cuando hablamos de ofrenda, hablamos de aquello que se dedica a Dios, aquello que se le presenta a Dios. En esos días, pues era un cordero, era a veces un puñado de harina, como vamos a ver. En nuestros días no solo ofrecemos dinero, la mayoría piensa ofrenda y piensa dinero, pero no es lo único que dedicamos a Dios, ofrecemos también nuestro tiempo, ofrecemos nuestros talentos, ofrecemos nuestros recursos, ofrecemos nuestros hijos, ofrecemos muchas cosas de nosotros, lo dedicamos a Dios. Y tienes que entender que tú das honor al nombre de Dios a través de tu ofrenda. Así que, ¿qué relación hay entre las ofrendas del sacrificio y la honra a Dios? ¿Qué relación hay? Lo vamos a desarrollar y quiero que presten bastante atención, por favor. La primera relación que vamos a encontrar es que hacía posible la presencia de Dios. Las ofrendas hacían posible la presencia de Dios. Y uno dirá, ¿a qué te refieres? Bueno, aquí tenemos un comentario. Gordon Whigham comenta lo siguiente. El objetivo de estos rituales es posibilitar la presencia continuada de Dios entre su pueblo, y también permitían que el pueblo pudiera estar ante su Dios. Él estaba presente y la indiferencia de ellos a su presencia aumentó la gravedad de su pecado. Las ofrendas que presentaban los judíos delante de Dios hacían posible la presencia de Dios, porque habían ofrendas por el pecado. Cuando se ofrecía el animal y el animal moría, el pecado era perdonado y Dios podía estar con su pueblo. Si no había ofrenda continua por el pecado, obviamente Dios no podía estar en medio de su pueblo porque su pueblo estaba en pecado. También había ofrendas de gratitud, de dedicación, donde el pueblo se acercaba y daba gracias a Dios delante de Dios. ¿Se dan cuenta que las ofrendas hacían posible la presencia de Dios? Entonces, menospreciar las ofrendas era menospreciar la presencia de Dios. Es como decir, ¿para qué lo queremos aquí? Era no darse cuenta de lo que hacía posible las ofrendas. Y eso era lo que sucedía con este pueblo
de Israel no entendía claramente que las ofrendas hacían posible la presencia de Dios. La ofrenda final, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hace posible que podamos nosotros entrar a la presencia de Dios en todo momento. Porque cuando Cristo murió, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en la presencia de Dios fue partida en dos, fue cortada, dando entrada libre a todo aquel que se acerque en el nombre del Señor Jesucristo. Es porque el sacrificio hace posible la presencia de Dios. Esto era en el Antiguo Testamento y se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué relación hay entre las ofrendas de sacrificio y dar honor a Dios? Bueno, es que estos hacían posible la presencia de Dios. Ahí está en juego su honor. ¿Quieres la presencia de Dios? Entonces no menosprecies las ofrendas. Y el pueblo de Israel y los sacerdotes estaban menospreciando las ofrendas de Dios, como lo vamos a ver a continuación, pero preste atención a estos detalles. Hacían posible la presencia de Dios. Lo segundo es que demostraban la realidad del corazón. Se suponía que los sacrificios debían ser de la más alta calidad, los mejores animales y los más finos productos, adecuados para Dios, a quien se ofrecía. El sacrificio animal tenía que ser impecable y sin defecto. Y las ofrendas de grano debían de ser de grano escogido. Y esto no lo estamos inventando, esto lo encontramos en las Escrituras. Éxodo dice, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año sin defecto. Si el animal que se ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto. Y más abajo, cuando se habla del grano, dice el sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta. Estamos claramente dándonos cuenta de que lo que se ofrecía a Dios tenía que ser de alta calidad, tenía que ser sin defecto. Y esto implicaba trabajo, es decir, todo judío que tenía que acercarse a Dios para ofrecer algo, de todos sus animales, de todo su rebaño, tenía que escoger al mejor y posiblemente separarlo y cuidarlo para que éste no tenga algún defecto, no sea que se malogre un ojo, se vuelva cojo, o tenga algún rasguño o alguna sarna. No, tenía que cuidarlo. Y esto era esfuerzo. Tenían que esforzarse porque esto sea así, tenía que ser sin defecto. Y de los granos del trigo también tenían que escoger el más selecto, el más puro, el más fino. Esto es trabajo. Y de alguna manera esto demostraba la calidad de su corazón, demostraba la realidad de su corazón. Ahora, vamos a ver algunas de estas realidades. Nuestro Señor reclama, porque el pueblo de Israel no estaba presentando el animal sin defecto, sino el animal magullado, el animal maltratado. El Señor, en un acto de clamor, a través de su profeta, exclama, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. El Señor exclama, ¿cuánto quisiera que cerraran el templo? ¿Por qué? Porque lo que están ofreciendo no me agrada. Y es un desperdicio de tiempo. No me agrada lo que están haciendo. No lo voy a aceptar. Y aquí vemos esta relación entre la calidad de la ofrenda y la calidad de la persona. Dios ve a los dos en el mismo nivel. Sí, tu ofrenda habla mucho de quién eres, habla mucho de tu disposición, de tu reverencia, de tu amor hacia mi persona. Y es lo que está reclamando aquí el Señor. No voy a aceptarlos. No estoy contento con ustedes porque no estoy contento con su ofrenda. Su ofrenda revela lo que son ustedes. Número 1. La calidad de tu ofrenda revela la excelencia de tu Dios. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones al traer alimentos despreciables. Declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Sí, cuando los sacerdotes y aún los mismos judíos traían un animal defectuoso, un animal cojo quizás de ofrenda a Dios, esto es lo que tengo y te lo traigo, con esa actitud estaban declarando que podemos deshonrar a Dios, que Dios no es digno de honrar. Estaban declarando que la mesa del Señor donde se sacrificaban los animales era una mesa común y cualquiera, era como una mesa como las mesas que puedes encontrar en otro lugar. Estaban menospreciando la mesa del Señor, el ritual del Señor, estaban menospreciando el nombre del Señor. Recuerda este principio, la calidad de tu ofrenda revela la excelencia de tu Dios. Mira tu ofrenda, esto revela de a qué Dios adoras, esto revela cuán excelente es tu Dios. Si tu ofrenda es mezquina, si tu ofrenda es mediocre, si tu ofrenda y tu dedicación, me estoy refiriendo no solamente a usted, o escucha ofrenda y está pensando en dinero, pero no solo me refiero a esto, estoy refiriendo al tiempo que usted dedica, al esfuerzo que usted da, al empeño que usted da. Todo eso revela la excelencia de su Dios. Y Dios está diciendo, ustedes con lo que están ofreciendo están declarando que mi nombre es menospreciable, que mi mesa es deplorable. Como esta frase última que pongo aquí, tu boca dice algo, pero tu ofrenda dice otra cosa. Por tu boca tú dices Dios poderoso, majestuoso, grande, excelso, único sobre la tierra,
pero tu ofrenda dice otra cosa. Tu ofrenda dice, un Dios más entre otros. El Señor en otro pasaje reclama, a ver, llévale tu ofrenda al príncipe, llévale a tu rey, a ver si lo va a aceptar. Pues a veces nuestra ofrenda dice, el Señor es menos que un príncipe, menos que una autoridad, menos que un gobernador. Porque ni a tu gobernador le presentarías lo que le estás presentando a Dios. ¿Dedicarías el mismo tiempo que le dedicas al gobernador que a Dios? ¿Alabarías a Dios con la misma intensidad, con esa misma pasión, con esa misma puntualidad que haces en tu trabajo? Tu boca dice algo, pero tu ofrenda, tu dedicación, dice otra cosa. Tu ofrenda demuestra la realidad de tu corazón. Uno, estamos viendo que la calidad de tu ofrenda revela la excelencia de tu Dios. Lo segundo que vamos a ver es que una ofrenda despreciable revela un corazón fastidiado. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptarlas? ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Una ofrenda despreciable revela un corazón fastidiado. Esto es increíble, porque aquí nos podíamos preguntar, ¿qué pudo haberlos fastidiado? Y bueno, entre los argumentos que tenemos que pudo haberlos fastidiado, sucede que en esos días, cuando el pueblo de Israel regresó del imperio babilónico, había un gobernador persa y el gobierno persa desde Babilonia estaba sosteniendo económicamente a la nación de Israel. Pero este apoyo financiero fue quitado. Entonces, cuando fue quitado este apoyo financiero, para sostener a los sacerdotes, para sostener las actividades en el templo, pues esto requería dinero, financiación. ¿Y de dónde iba a salir esto? Pues Dios había determinado en la ley de Moisés, que el pueblo de Israel tenía que dar de sus animales, tenía que dar de lo mejor, tenía que dar de sus granos el diezmo para que los sacerdotes siguieran sirviendo a Dios y se sustentaran de esos diezmos. Pero cuando les fue quitado el apoyo financiero de parte del imperio persa, ellos fueron motivados a no hacerlo, a no sacrificarse, a no entregar a Dios de lo mejor. El hecho de que el imperio persa les quitara el apoyo financiero reveló que realmente los israelitas no estaban dispuestos a dar más allá, no estaban dispuestos a someterse a lo que Dios había establecido. Cuando tocó sus arcas, cuando tocó sus rebaños, sus riquezas, ellos decidieron, no voy a dar a Dios lo que Él se merece, le voy a dar lo que me sobra. Y por eso le daban el animal defectuoso. Ellos estaban fastidiados porque entendían que dar a Dios y sostener a los sacerdotes, esto era una carga. Y posiblemente esto también fastidió a los sacerdotes porque de alguna manera no valoraban lo que el pueblo les daba. Tampoco el pueblo valoraba porque tampoco los sacerdotes lo hacían valorar. Aquí había un interés puramente material. Solo estaban viendo la ganancia, pero no estaban viendo que esto representaba una adoración delante de Dios. Así que una ofrenda despreciable puede revelar un corazón fastidiado. ¿Qué es lo que te está fastidiando? ¿Qué es lo que te incomoda y te hace renegar para dar tu tiempo a Dios? ¿Qué es lo que te fastidia? Que no das tu ofrenda a Dios, tu ofrenda económica. ¿Qué es lo que te fastidia que no das tu tiempo? ¿Qué es lo que te fastidia que no llegas a la hora, que no eres respetuoso delante de Dios? Hay algo que te esté fastidiando. Si realmente piensas que Dios te está robando tu tiempo, tu dinero o algo, pues habla con Él, díselo, exprésaselo en oración, manifiéstale. Señor, estoy fastidiado por esto. Y el Señor te va a hablar, te va a hacer entender por su palabra. Entonces el Señor desafió a esta generación del tiempo de Malaquías para que pudieran seguir lo que la ley estipulaba. Esto es que trajeran los diezmos de sus animales, de sus cosechas, para que de esta manera sostenieran a los sacerdotes y las actividades del templo, y de esta manera también el pueblo de Israel fuera bendecido. El pueblo de Israel fue desafiado. El pueblo debería, en un acto de fe, obedecer lo establecido por Dios para el sustento de los servidores de Dios y la prosperidad del pueblo con ella relacionada. Pero por el contrario, decidieron estafar al Señor, pues no le daban el total del porcentaje que Él había ordenado. Pero el Señor los desafía a ponerlo a prueba. Por eso dice Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. El Señor es que en este contexto les está desafiando. No tienen apoyo financiero de afuera, les cuesta, piensan que se van a quedar pobres, que no van a tener para más. Solo sigan lo que les he ordenado en la ley. Pónganme a prueba. ¿Algún momento les he fallado? ¿En algún momento les he demostrado que yo no estoy presente, no estoy para suplir sus necesidades? ¡Hey! Solo cumplan con lo que está escrito. Traigan los diezmos que me corresponden. Y a través de estos diezmos, de
este porcentaje de su rebaño, de sus cosechas, van a vivir los sacerdotes y me van a servir y van a guiarlos a ustedes a la palabra, a seguir y a honrarme, a seguir la ley, van a trabajar contentos y ustedes serán bendecidos. Solamente cumplan con lo que está estipulado. Inténtenlo, pónganme a prueba. El Señor está desafiando a su pueblo a dejar el fastidio de su corazón y acogerse al gozo de la fe. Confíen en el Señor, traigan lo que le corresponde a Él. Recordamos que la ofrenda demostraba la realidad del corazón. Uno, la calidad de tu ofrenda revela la excelencia de tu Dios. Lo segundo, una ofrenda despreciable revela un corazón fastidiado. Lo tercero, la calidad de tu ofrenda revela la calidad de tu corazón. Por ejemplo, una ofrenda mediocre revela un corazón tibio. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones, y las he maldecido ya, porque ustedes no se han decidido a honrarme. Notamos claramente, dice, no se han decidido. ¿Por qué decimos esto? Hace un momento señalábamos que el Señor estaba reclamando y exclamando, ¿por qué no hay alguien que cierre mi templo? Cierren mi templo, no me gusta lo que están haciendo, mejor no lo hagan. Y la verdad es que esta generación de sacerdotes no se decidieron a una, mejor cerramos el templo. Estoy fastidiado por servir a Dios y por darle tiempo a Él, mejor cierro el templo y no lo hago. Simplemente lo cerraban. O lo hacían, abrían el templo, oficiaban el sacrificio de los animales, recibían del pueblo, pero lo hacían bien. Pero lo que había sucedido es que este pueblo había caído en mediocridad, aún en fastidio de corazón, aún en incomodidad, no queriendo hacerlo, participaban en deshonra a Dios, porque una ofrenda mediocre revela un corazón tibio. Ellos no se decidieron por completo. Y el Señor les está llamando, decídanse a honrar mi nombre, decídanse a honrarlo, pero de verdad, ustedes no se han decidido. Por eso están bajo maldición. Por eso yo no opino bien de ustedes. Aquí la palabra maldición no lo voy a pensar como un conjuro o algo así. Lo que está hablando aquí es que el Señor no se agrada de ellos y no tiene una buena opinión de ellos. Y el Señor dice, ustedes no me agradan. Y esto es maldición. Está diciendo mal de ellos. No me agrada lo que ustedes están haciendo. Por eso aún cuando ustedes son prosperados y cuando las cosas económicas vienen a ustedes, tampoco les va bien. Porque no están procediendo bien. Entonces, notamos claramente que una ofrenda mediocre revela un corazón tibio. En el caso tuyo, mi hermano, mi amigo, ¿estás decidido? ¿Estás decidido a honrar a Dios como Él quiere? ¿A dedicar las cosas, tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tus habilidades, pero como Él quiere? ¿O lo haces a media caña? ¿Lo haces cuando te conviene? ¿Lo haces cuando te sobra? El Señor dice, decídanse a honrar mi nombre. Otro ejemplo que notamos aquí es que una ofrenda mezquina revela un corazón hipócrita. Dice el Señor, maldito sea el tramposo, que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Dice el Señor aquí, la gente prometía, Señor, te voy a dar mi carnero selecto, el carnero escogido, aquel animal que voy a cuidar, voy a edificar. Pero algo sucedía en el trayecto, desde que él hacía la promesa, hasta que tenía que presentar la ofrenda, algo sucedía que se arrepentía, algo sucedía que ya no iba a dar ese carnero selecto, él se lo quedaba, porque dice el texto, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. ¿Qué pasó? Lo probable aquí es que estaban haciendo trampa, estaban diciendo, no se murió o se malogró, no pude cuidarlo en ese tiempo para que sea sin defecto, no tengo otro, este es el que tengo, sucedió algo en el camino, se enfermó, etcétera, de excusas. ¿Por qué decimos esto? Porque hace un momento mencionábamos que para el pueblo era fastidioso este proceso. Cuidar al animal para presentarlo a Dios requería trabajo, requería esfuerzo. Y algunos ya no querían esforzarse. Estaban molestos, no querían hacerlo. Pues no lo ofrezcas entonces, no lo prometas. ¿Para qué vas a prometer si no lo vas a cumplir? Y el Señor está reclamando esto, la hipocresía. Porque trataban de estafar a los sacerdotes. Trataban de decir, esta es la ofrenda, esta es la promesa que hice. Pero tú dijiste sin defecto. Y esto tiene muchos defectos. Entonces recuerda esto. Una ofrenda mezquina revela un corazón hipócrita. La hipocresía provoca la maldición del pacto de Dios. Porque añade una tentativa de estafa por tacañería. ¿Por qué estaban estafando al Señor? Por tacaños. Estaban tratando de estafar y engañar al Señor siendo tramposos por conservar para ellos lo mejor. Al Señor lo que sobra y lo que, bueno, vamos a dar este ratito, lo que hay. Además, lo van a usar los hombres, no es para el Señor directamente, dejando de dar a Dios lo que se le debe. Maldito sea el engañador, dice el Señor. Recuerda, a veces tu corazón mezquino, tu corazón hipócrita, se demuestra a través de tu ofrenda. Una pregunta nace aquí. ¿Cómo puedo saber que lo que estoy ofreciendo al Señor es de calidad o será grato a Él? Esto es posible solo mediante el sacrificio o la abnegación, la misma palabra por allí, y la obediencia. Vamos a ver el caso del sacrificio. Ofrecer un sacrificio
satisfactorio, es más que estar sencillamente a favor de una idea. Es vivir deliberadamente para hacer aquello que más nos cuesta y rendir algo para poder ofrecer a Dios la obediencia y el servicio que le corresponde. Presta atención a esto, porque a veces no queremos dar lo que nos cuesta. Recuerda que sacrificio implica dar lo que más nos cuesta, rendir algo para poder ofrecer a Dios la obediencia y el servicio que le corresponde. Algo le corresponde a Dios, algo de excelencia, pero para eso tienes que sacrificar muchas cosas. Tienes que sacrificar, hay cosas de tu agenda que tienes que sacrificar, que realmente, si uno se pone a analizar, se da cuenta que en nuestra agenda, en nuestro horario del día al día, hacemos cosas que son pérdida de tiempo. Sí, estar en el Facebook ahí cada rato explorando, estar en YouTube y explorando, estar en el WhatsApp comentando, es pérdida de tiempo. Estar en la novela allí comentando, o también pasarnos de una hora de descanso, pasarse horas, estar descansando, entre comillas, reposando, son pérdida de tiempo. Y luego cuando tenemos que dar tiempo a Dios, damos una mezquindad. Me voy dejando entender, si usted quiere dar el tiempo que este Dios se merece, entonces usted tiene que sacrificar, tiene que costarle, ¿sí? Tiene que rendir cosas, tiene que renunciar a cosas para que realmente le dé la obediencia y el servicio que a Dios le corresponde. Como afirmó el rey David, no ofreceré al Señor, mi Dios, holocausto que no me cueste nada, tiene que costarme, tiene que costarme. Amados hermanos, como testimonio les digo, algo que he aprendido, por ejemplo, en usar software original, he aprendido a hacerlo de esa manera, porque es lo que Dios se merece. No voy a ofrecer a Dios algo que debe darle gloria a su nombre a través de la piratería. Esto es incongruente. Por eso también, aún para esta edición del video y todo esto, he adquirido el programa Filmora. Se los digo solo como testimonio, pues cuesta 200 soles. Y uno podría preguntar, a ver, hermano, ¿te sobra la plata? Claro que no, esto es un acto de fe. Presta atención a esto, es un acto de fe. Cuando usted cree que Dios debe ser honrado de una manera, entonces usted actúa por. Y esto no es para mi inversión, es para la gloria de Dios y para la inversión de Dios. Entonces, ¿le ofreceré algo a Dios que no me cueste nada? Tiene que costar. Entienda esto, por favor. Con todo, el objetivo principal de los sacrificios no es que nos cuesten, sino que agraden a Dios. No vaya a malentenderme también, sino que agraden a Dios. Dios es justo, Dios es verdad, no voy a tratar de agradarle a través de la mentira, a través del robo. ¿Me dejo entender? Por eso es que no participo de la piratería, o no quiero participar de la piratería, y estoy mejorando en esa área de mi vida. Porque no puedo dar al Dios verdadero, al Dios que lo sabe todo, al Dios proveedor, no puedo tratar de agradarle a través de un robo. Porque la piratería es un tipo de robo. ¿Me dejo entender? Así que yo quiero darle a Dios sabiendo qué le agrada a Él, sabiendo quién es Él. No vaya a pensar que solo pues doy cosas que me cuesten. Hay personas que pueden dar cosas que le cuestan, pero no hay disposición de corazón y no saben a quién se están dirigiendo. Así que el objetivo aquí no es que tiene que costarte para demostrar que esto agrada a Dios. No, tiene que ser de acuerdo a lo que agrada a Dios conforme a su palabra, a su persona. Tenemos que considerar nuestros sacrificios como algo centrado en Él. Al comienzo preguntábamos, a veces el enfoque para dar excelencia a Dios es yo soy alguien de prestigio, mi nombre, mi reputación, mi apellido está en juego si yo algo hago mal. O a veces el enfoque está en la ganancia. El enfoque debe ser para quién lo estoy haciendo, a quién se lo estoy dedicando, delante de quién estoy. Ese es el verdadero enfoque para el sacrificio. ¿Cómo puedo saber que mi ofrenda, que lo que estoy presentando, que lo estoy dedicando a Dios va a ser de su agrado, va a ser acepto? Bueno, sacrificio, aceptable. Lo siguiente es la obediencia. Y a esto me refiero que tienes que cumplir con lo que Dios ordena. Cumple tu compromiso. Un ejemplo de esto es la actitud de los sacerdotes y del pueblo de Dios con respecto a algo que ellos habían prometido delante de Dios. Mire, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Dios había traído juicio a su pueblo y realmente no aceptaba sus ofrendas, no se agradaba en sus ofrendas, tampoco escuchaba sus oraciones, no les agradaba sus oraciones y sus lamentos porque ¿cómo podían presentar una ofrenda indigna, deplorable? Le presentaban lo robado, lo magullado, lo imperfecto, le presentaban a Dios y luego clamaban, lloraban. Pero lo que Dios dice aquí es que aparte de sus lágrimas, de que sus lágrimas no producían algún efecto en Dios, era porque ellos
habían sido desleales. Aparte de ser desleales con Dios, habían sido desleales con sus esposas. Miren lo que dice. Y todavía preguntan ¿por qué? ¿Por qué no los escucho? ¿Por qué no acepto sus ofrendas? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, esposa de tu. El Señor no recibe la ofrenda no solamente por la calidad de esta ofrenda, sino también por la calidad de quien está ofreciendo. Si este hombre no es íntegro, su ofrenda, por más que sea seleccionada, selecta, llega a ser desagradable porque este hombre no es íntegro. Y la integridad de estos sacerdotes o de estos judíos que presentaban a Dios sacrificio, pues realmente era indigno porque estaban traicionando a sus esposas. Dios era el testigo fiel, el testigo más importante en el pacto que ellos realizaron en el matrimonio. Y estos hombres estaban menospreciando este pacto delante de Dios, el pacto del matrimonio, y trayendo como si nada hubiese ocurrido ofrenda a Dios. Y Dios dice, no me agrado de tu ofrenda. ¿Por qué? Porque has quebrantado un compromiso. No estás obedeciendo el pacto que hiciste. No estás siendo fiel a tu esposa. No me agrada tu ofrenda. Es lo que está señalando aquí el Señor. ¿Cómo puedo saber que mi ofrenda, que lo que me dedico a Dios es agradable, es acepto ante Él? Sacrificio aceptable y obediencia. Y este texto me recuerda lo que Pedro dice en el Espíritu. De la misma manera, maridos, ustedes tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de una nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Aquí no hay divorcio, aquí simplemente hay maltrato. Hay esposos cristianos que pueden estar maltratando a sus esposas, pueden estar menospreciándolas, tratándolas indignas cuando han sido halladas aceptas delante de Dios en Cristo Jesús, y no le están dando el valor y el trato adecuado que se merecen como hijas de Dios. Y lo que hace este maltrato, es que sus oraciones no lleguen a Dios. Lo que tú ofreces a Dios a través de la oración también es una ofrenda. Así es, tu oración es tipificada como un incienso de olor fragante para Dios. Pues déjame decirte que tu oración no va a llegar ni al techo, no llega a Dios si tienes un maltrato hacia tu esposa. Puedes estar ofreciendo tu tiempo, tu servicio, tus talentos, todo lo que quieras, pero si estás quebrantando un pacto en el que Dios ha atestiguado, en el que Dios ha estado presente y estás quebrantándolo, Dios dice, no me agrada tu ofrenda, no me agrada tu dedicación, no me agrada tu servicio, no me agrada tu alabanza. Algo que recordamos aparte, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Quieres que tu ofrenda agrade a Dios? ¿Que lo que le estás dedicando a Dios sea de grato? ¿Quieres añadir excelencia a tu ofrenda, a tu dedicación? Pues sé obediente. La obediencia añade un olor grato, una esencia grata. ¿Qué relación hay entre las ofrendas de sacrificio y la honra a Dios? Habíamos visto la primera, que hacían posible la presencia de Dios en su pueblo. Lo segundo, que demostraban la realidad del corazón, y en este punto nos hemos estado desplayando, por eso para Dios era importante la ofrenda y estaba reclamando que cambiaran de actitud. Y lo tercero es que representaban el sacrificio perfecto de Jesús. Porque el Señor reclama que deberían de presentarle lo mejor, como Él había decretado en sus mandamientos en el Antiguo Testamento, porque estas ofrendas representaban el sacrificio perfecto de Jesús. Además, los sacrificios que trataban con el pecado y proveían expiación y perdón pretendían señalar al futuro, al sacrificio de Cristo, así como los sacerdotes debían de ser un presagio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Menospreciar estos sacrificios era despreciar el corazón de la provisión del Evangelio de Dios para la expiación, el perdón y la purificación del pecado, como hemos visto. Todos estos sacrificios, todos estos detalles de cómo tenían que presentarse una ofrenda delante de Dios, solo estaban señalando al Salvador Jesucristo. Cuando el animal tenía que estar sin defecto, esto no era mero capricho de Dios. Esto no era para que la gente se fastidiara y dijera, ¡ay, qué trabajo tan duro! Claro que no. Todo esto estaba señalando que habría de venir un cordero, como lo señaló Juan el Bautista, y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cordero sin pecado, el cordero sin mancha, el cordero inmaculado, que es nuestro Señor Jesucristo. Al presentar estos sacrificios mediocres, indignos, defectuosos, lo que estaban era denigrar la representación de nuestro Señor Jesucristo. Estaban denigrando la provisión de Dios para la salvación y para el perdón de los pecados. Ellos lo hacían en su tiempo,
porque antes de que Cristo muriera en la cruz, a través de estos animales que eran sacrificados, ellos eran perdonados y estaban menospreciando la provisión de Dios para el perdón de sus pecados, porque no podría un animal defectuoso representar a Cristo como el perdón de sus pecados. No podía un animal defectuoso llegar a agradar a Dios. Esto es como que un pecador, un humano más, tratase de morir por los pecados de los hombres. Esto jamás agradaría a Dios porque todos somos pecadores. No podía ningún hombre pecador morir por otros pecadores porque esto jamás agradaría a Dios. Solo tendría que ser una ofrenda perfecta, sin pecado. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el representante. Dice Hebreos 9 del 11 al 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, lo hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando un rescate eterno. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo logró lo que los sacrificios de los animales nunca iban a lograr. Esto es un rescate eterno. Y fue suficiente solo un sacrificio definitivo, porque Cristo fue perfecto, su sangre fue pura, su vida fue pura, y su sacrificio abnegado y su obediencia perfecta. Por eso todo de Cristo delante de Dios fue de gratitud, fue de complacencia. Dios por eso decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Por eso el sacrificio de Cristo fue de olor grato delante de Dios. Dios aceptó su ofrenda, aceptó el sacrificio de Cristo, y a través de este sacrificio es que se logró este rescate eterno. Pero se hizo porque Cristo fue perfecto. Cristo fue el cumplimiento de estos sacrificios de animales sin defecto. Por eso fue aceptable delante de Dios. Los sacerdotes menospreciaron los sacrificios que prefiguraban la obra de Cristo. Hoy también se menosprecia el sacrificio de Cristo, menospreciando su efectividad. Se dirá, ¿cómo es esto posible? Menospreciamos el sacrificio de Cristo cuando pensamos que no lo necesitamos, cuando lo reemplazamos por aquello que hacemos, cuando lo consideramos como una idea inaceptable en un mundo actual, cuando nos avergonzamos de Él o descuidamos enseñar a otros acerca de Él en nuestra evangelización. Menospreciamos el sacrificio de Cristo cuando pensamos que podemos acercarnos a Dios sin pedir acceso por medio de la sangre exclusivamente. Menospreciamos el sacrificio de Cristo si no confesamos constantemente nuestros pecados pidiendo a Dios que nos limpie por la sangre de Cristo. Menospreciamos el sacrificio de Cristo si continuamos descaradamente en el pecado. Menospreciamos el sacrificio de Cristo cuando creemos poder vivir sin la protección de su sangre frente al poder de Satanás. Dice la Escritura, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Menospreciamos el sacrificio de Cristo cuando nos apartamos de su muerte expiatoria, cuando nos unimos a los que han hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y han tenido por inmunda la sangre del Cordero que fue santificada y han ultrajado al Espíritu de la gracia. Y menospreciamos el sacrificio de Cristo cuando no entramos en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, en plena certidumbre de fe por medio de la sangre de Jesús. Si los sacerdotes de los tiempos de Malaquía menospreciaban la prefigura de los sacrificios de Cristo, nosotros en esta generación también a veces menospreciamos cuando no valoramos lo que Cristo hizo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz es el mayor ejemplo de excelencia. Un sacrificio suficiente para todo aquel que cree en Jesús. Un sacrificio perfecto que hace posible salvación eterna. ¿Confías en la excelencia de la obra de Cristo o te arrimas a tu obra imperfecta para el perdón de todos tus pecados? Los que temen al Señor descansan en la obra maravillosa y definitiva de Jesús, y el Señor no les fallará. Dice el texto, miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Aquí se está refiriendo a los hombres soberbios, pecadores, que no levantan, que no temen a Dios, que no buscan a Dios de corazón, que no creen en lo que Dios ha provisto para salvarles, sino que orgullosos y fastidiados prefieren seguir en sus caminos. Pero dice el Señor, pero para ustedes que temen mi nombre, que reverencian mi nombre, que respetan mi nombre, dice, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y estos saldrán saltando como becerros recién alimentados. ¿Y qué te espera en ese día? ¿Salud o juicio? ¿Qué te espera? Aquí el sol de justicia representa a nuestro Señor Jesucristo, quien es el amanecer de una nueva esperanza que trae sanidad y prosperidad al aplicar justicia sobre los que le temen y sobre los soberbios. El Señor viene, el Señor viene, el Señor ya vino. Terminamos con este texto. El sol de justicia también puede levantarse para ti. También Cristo fue ofrecido
en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Solo fue necesario una sola vez y no es necesario añadirle algún otro sacrificio. No es como algunos dicen, tengo que esforzarme todo lo que yo pueda y el Señor va a completar lo que falta. Esto no es así, nunca podemos nosotros lograr hacer algo. Dice el apóstol Pablo que si alguno trataba de edificar su justificación cumpliendo la ley de Dios, que es la máxima ley de Dios, y falla en una, derriba todas. Es imposible que el hombre, por su propia naturaleza pecaminosa, trate de alcanzar la salvación por sus propios medios. Fue suficiente con la obra de Cristo. Recuerden, la obra de Cristo fue tan suficiente que no necesita complementarlo, no necesita suplementarlo. Fue suficiente, fue efectiva, fue completa. Y Cristo se sacrificó una vez para siempre, para quitar los pecados de muchos. Y fue así. Y dice, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes le esperan. Para todos los que hemos creído en Cristo Jesús, nosotros tenemos la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por los que le esperan, por los que vivimos por Él, por los que estamos viviendo en temor reverente a Él, para los que servimos a Dios con excelencia. Y el Señor está por venir. ¿Qué puede motivarme a mí? ¿Cómo quisiera que el Señor me halle a mí? Pues no quisiera que el Señor me halle dedicándome a Él de manera mezquina, de manera mediocre, de manera hipócrita. No quisiera que el Señor me halle de esa manera. Si hoy usted ha sido tocado por la palabra de Dios, si el Señor ha hablado a su conciencia y ha sido examinada su actitud, su comportamiento, su proceder delante de Dios. Recuerda que no solo hablamos de ofrenda hablando de dinero, hablamos de tiempo, hablamos aún de la preparación de tu enseñanza. Hablamos de tu alabanza, hablamos de este tiempo que ahora estamos teniendo a través de esta plataforma virtual, cuando tú te das el tiempo para escuchar la palabra, cuando te das el tiempo para poder meditar en tu devocional, hablamos del tiempo en el que te das para orar, para buscar a Dios, cuando hablamos de tus recursos también, de qué le estás dando a Dios, lo que te sobra, hablamos también de tu esfuerzo, si realmente estás dando algo que te cuesta. Estamos hablando de los recursos de los cuales te coges para servir a Dios. Esos recursos te cuestan, dan honor a Dios o por el contrario deshonran a Dios. Queremos honrar a Dios de manera excelente porque Él se lo merece, por su inmutable amor y por su nombre incomparable, pues lo estamos haciendo. Si hoy Dios te ha hablado y te has dado cuenta que has estado ofreciendo mezquindad, has estado ofreciendo delante de Dios solamente mediocridad, es tiempo de arrepentirnos. Nosotros como hijos de Dios y como servidores de Dios necesitamos dar honor al nombre de Dios, no seguir ofendiéndole. Dejemos a un costado la tibieza, dejemos a un costado la hipocresía, decidamos dar gloria al nombre de Dios. Como el Señor llamaba a estos sacerdotes y les decía, decídanse dar honor a mi nombre. Pues decidamos hoy darle honor a su nombre como Él se merece. Hazlo con sacrificio, hazlo con obediencia. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, ser confrontados a través de ella. Señor, nos hemos identificado con estos sacerdotes, con este pueblo de la generación de Malaquías. Un pueblo al cual tú enviaste tu profeta para exhortarlos, para llamarlos al arrepentimiento, para que se den cuenta con quién están tratando, para que se den cuenta que cuánto los has amado y ese amor debería motivarlos a ser agradecidos, a esforzarse y corresponder con dedicación y excelencia. Pero estos no fueron agradecidos, por el contrario, eran respondones, eran como hijos majaderos. Oh Dios, a veces nosotros también somos así, estamos recriminándote tu bendición y tu provisión. A veces estamos echando en cara lo que tú nos has dado. A veces, Señor, estamos cuestionando tu amor, tu provisión y tu cuidado. Padre amado, perdona, Señor, si es que somos como esta generación, que estamos diciendo, pero ¿en qué menosprecio tu nombre? Cuando realmente hoy nos has hablado, Dios, permítenos reconocer y guardar silencio y aceptar nuestra falta. Pero Padre, no solamente demostramos excelencia a tu persona por medio de aceptar tu amor inmutable, sino también por medio de dar honor a tu nombre. Y damos honor a tu nombre, Señor, por las cosas que dedicamos a ti, sean nuestras ofrendas de dinero, de tiempo, de nuestras habilidades, sea, Señor, de nuestro oficio, de nuestra carrera, nuestra profesión, sea de los recursos que obtenemos, todo lo que ponemos delante de ti, Señor. Muy probable, Señor, sea de lo robado, sea de lo que nos sobra, sea de lo magullado, sea de lo que tiene mucho defecto. Y Padre amado, perdónanos, porque eso habla mucho de cómo te consideramos, porque nuestra ofrenda revela la calidad de nuestro Dios, la excelencia de nuestro Dios. Porque nuestra ofrenda, Señor, revela la calidad de nuestro corazón. Porque nuestra ofrenda, Señor, revela realmente
cuánto es el temor y la reverencia que nosotros te debemos tener a ti. Oh Padre amado, clamo, Señor, para que traigas esta convicción de pecado a tus hijos. Y Padre amado, permítenos valorar, permítenos, Señor, honrar tu nombre y entender, Padre Santo, que el sacrificio de Cristo fue suficiente y fue total. Y en este pensamiento clamo, Señor, por aquellos que aún no te conocen, por los que aún no son salvos, para que, Padre amado, se den cuenta que ningún esfuerzo humano va a llegar a complacerte a ti, porque no hay ofrenda humana, Señor, que pueda agradarte a ti, Señor. Solo la ofrenda de Jesucristo es la que puede suplir y puede pagar por nuestros pecados. Ruego, Señor, que pues confíen en la obra de Cristo. Ruego, Señor, para que se arrepientan de estar buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando la salvación por méritos humanos. Ruego, Señor, para que hombres y mujeres descansen en Jesucristo, en su obra, que crean en Jesús, Señor, como el Salvador, que sacrificó su vida, que presentó su sangre una sola vez para siempre, obteniendo eterna salvación, y está por venir para salvar, para entregar toda la salvación completa, Señor, en su totalidad, a aquellos que han creído y han esperado en Él. Amado Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por escucharnos y perdonarnos. Ayúdanos de aquí en adelante, Señor, a ser servidores excelentes, porque eso demuestra nuestro temor a ti, Señor. Padre amado, ayúdanos, porque necesitamos tu guía y tu dirección a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Escucha, Señor, el clamor de tus hijos que están en casa pidiendo perdón, comprometiéndose, Señor, decidiéndose de corazón a dar honor a tu nombre. Padre amado, gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amigo, agradezco su tiempo por haber estado aquí hasta el final de la enseñanza. Solo le pido que siga orando por este ministerio, por la iglesia Jesús Redentor, y también pues siga conectándose con nosotros hoy en la noche a las 7:30 con nuestro pastor Máximo, y los días de semana también los servicios regulares vía Zoom, y también con la escuela que estamos iniciando este 12, el miércoles. Si quiere usted saber más detalles sobre estos cursos, pues puede contactarnos a nosotros, al pastor, a mi persona, para poder informarle y se puede inscribir a los cursos que tenemos disponibles. Oremos por la conferencia que se viene este fin de mes, por la conferencia misionera, para que el Señor sea glorificado a través de ella también. Esto sería todo por el momento, estimados hermanos. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Bendiciones a todos. Amada Iglesia, recuerda que tienes un compromiso, el apoyo misionero. Así que participa con tu promesa misionera. Danos una mano para que la obra misionera siga llevando el mensaje a muchos lugares. Sigue los siguientes pasos. Contacta a nuestra hermana Miriam al celular que está aquí registrado e indica tu aporte misionero para fines de agosto. Número 2. Deposita tu promesa misionera. Número 3. Envía a nuestra hermana Miriam una foto del voucher físico o digital para llevar el registro. Aquí te dejamos la cuenta BCP al nombre de nuestra hermana Miriam. Así que seamos todos unos participando en la obra misionera. Que Dios los bendiga. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.